El día 1 de enero del año 1959, veníamos mis padres y yo de la iglesia y estábamos bajando por la loma o el cerro que hay en la casa de Sergio Cruz para ir hacia Río Seco. Estábamos bajando a aquel lugar cuando de pronto vemos a un hombre que viene corriendo a más no poder y gritando algo. Gritaba y movía los brazos y sentíamos el ruido de la voz a la distancia, pero cuando nos fuimos acercando decía, se fue el tirano, se fue el tirano, se fue el tirano, triunfó Fidel, triunfó Fidel. Era el día que Batista se fue de Cuba y Fidel Castro triunfó. Cuando Batista se fue de Cuba, Fidel Castro estaba en Oriente, la guerra estaba andando en Cuba, pero Batista se sintió ya derrotado y se fugó, él con su familia y con dirigentes que él tenía en su gobierno. Y ese día la gente empezó, después de la gritería esa, que ese hombre venía diciendo, nos quedamos mirando, esperando que salieran soldados del ejército de Batista, no sabíamos lo que estaba pasando, pero no salía nada y bueno, se hizo ya general la noticia de que Batista había sido derrocado y que se había ido huyendo. Ese día lo pasamos en la casa lo más tranquilo que podíamos, pero al otro día, ya domingo por la mañana, eh, la gente estaba en una fiesta, la gente de ese día, al otro día, nadie en Cuba trabajó, fue una huelga, inclusive el mismo Fidel Castro mandó que se hiciera una huelga para que todo quedara así hasta que él llegara a La Habana y tomara las riendas de, del gobierno. El domingo por la mañana nos juntamos en la casa varias personas, jóvenes, mayores, niños, hombres, mujeres, y Antonio Remedio, un vecino que estaba cerca de nosotros, del cual ya he hablado anteriormente, tenía un camión, y en ese camión nos subimos todos para ir a San Juan y Martínez, la ciudad del, del municipio, la capital, vamos a decir así, San Juan y Martínez, donde íbamos a festejar con todos los que allí fueran, porque nadie decía haz esto o haz aquello. Cada cual hacía lo que le parecía, pero la gente coincidió en ir a San Juan a hacer el festejo. Antes de partir, ya yo sabía que la bandera del 26 era roja y negra y le pedí a mi madre que cogiera un pedazo de tela roja y negra e hiciera una bandera y eso lo llevábamos como bandera. Llegamos a San Juan y eran miles, miles las personas. En el parque, cuando uno va por la carretera de Río a San Juan, lo primero que se encuentra al llegar allí es un parque. Y en ese parque había miles de personas reunidos. Y nosotros, en el camión que íbamos lleno, dimos la vuelta por toda la ciudad de San Juan y por todas partes se veía el alboroto y la bulla y el regocijo de las personas porque Fidel Castro había vencido y Batista se había escapado. Recuerdo que en una calle había un militar vestido con su uniforme de militar porque los militares existían, lo que ya no tenían el poder porque el gobierno de Batista se había caído y ellos mismos se sentían impotentes. Entonces, cuando las que iban en el camión donde yo estaba y las personas que estaban allí eh, vieron a ese hombre, empezaron a gritarle a frente ahí, le decían, viva Fidel, viva Fidel, viva Fidel. Y entonces el guardia dijo, pues que viva.
Y así llegamos al parque y nos bajamos del parque y imagínense ustedes una muchedumbre de miles de personas, pero nadie al control. Nadie dirigía nada, todo el mundo gritaba, pero no había alguien que fuera el líder para decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Y como que no había ningún líder. Y yo tenía 16 años, ya estaba para cumplir los 17, porque en febrero cumplo los 17, pero eh, no lo había cumplido todavía, por eso digo tenía 16 años, pero yo era un hombre más alto que ahora, un hombre en plena vigor, en plena fortaleza. Y recuerdo que en aquella muchedumbre yo grité, el que sea hombre que me siga. Y yo dije así, porque a mí se me ocurrió ir a tomar el cuartel del ejército que estaba en San Juan y Martínez. Y a mí se me ocurrió, veo toda aquella cantidad de personas, ya Fidel Castro había triunfado, aunque el gobierno no estaba consolidado, Batista había huido. Yo dije, pues este es el momento de tomar el cuartel. En el cuartel ese hay los presos que siempre hay, y en aquellos tiempos de guerras entre la gente de Fidel y la gente del gobierno, pues había gente presa. El cuartel, cuando uno viene por la carretera de Pinar de Rivas a San Juan, cuando uno entra al pueblo San Juan, que está el parque allí, a mano derecha, un poquito más retirado, en la misma ciudad, pero un poquito más retirado, hay como un cerro, no es un cerro grande, pero es una parte alta. Y sobre ese cerro alto, sobre esa parte alta que desde ahí arriba se dominaba todo lo que estaba debajo, estaba el cuartel del ejército de San Juan y Martínez. Y cuando yo dije así, toda aquella muchedumbre de miles de personas me siguieron. Y yo dije, pues vamos a tomar el cuartel. Y la gente se entusiasma y vamos a tomar el cuartel. Y salimos a tomar el cuartel. Qué cosa más tonta aquella. Si esos militares, con un cuartel que estaba lleno de armas de todo tipo, si esos militares hubieran abierto fuego, hubieran disparado a esa muchedumbre que había, la matazón hubiera sido terrible. Pero esos militares también estaban, no sabían ellos qué hacer. Había perdido el gobierno, Batista se había ido, habían perdido su poder, su protección, ellos no sabían qué hacer. Y ahora le vamos nosotros arriba y fuimos para el cuartel y ellos no hicieron nada. Dejaron que nosotros entráramos. Tomamos control del cuartel. Yo fue el que dije, vamos a tomar el cuartel y tomamos el cuartel, pero ninguno sabía allí qué cosa iba a hacer. Entonces dijimos porque dije yo, dijo otro, una multitud es un monstruo de mi cabeza y ningún cerebro, como alguien dijo. No había un jefe, no había un líder, pero bueno, que entre los que estábamos ya en el cuartel, que tomamos el cuartel, nosotros acordamos que los rebeldes iban a venir, porque los rebeldes estaban pegaditos en las montañas que estaban cerca de donde nosotros estábamos. Entonces, así fue. Esperamos allí y al otro día llegaron los rebeldes que estaban bajo las órdenes de Emilio Escalona, aunque no fue Escalona el que vino allí, fue otro militar entre los rebeldes que tomó el control de ese cuartel. Mientras tanto, los guardias se quedaron allí, todo se quedó así, allí como estaba, no se hizo nada, nadie movió, nadie, ni los que estábamos allí, ni los que vinieron, nadie movió nada. Pero allí habían personas y habían torturado a otras personas. Y es posible que allí había personas que habían matado a otras personas. Y había un militar
No sé si tenía rango de sargento o solamente un militar del ejército, de los guardias rurales, que se dio un tiro y se mató. Era de apellido Rodríguez. Ese se mató. Llegaron los del ejército, de rebelde, controlaron todo. Los, los militares, algunos lo cogieron preso, otros no, porque no se sabía que era un caos, nadie sabía qué iba a pasar. Bueno, pues así se tomó el cuartel de San Juan y Martínez, pero aparecí yo, porque fui el primero que hablé, fui el primero que dije, y era el que estaba allí entre los que qué vamos a hacer, aunque nadie sabía qué iba a hacer, y yo menos, yo de esas cosas nunca he sabido nada, yo nunca he sido un militar. Pero bueno, así fue, así pasó, así era el caos, así sucedió. Como se tomó el cuartel de San Juan, ahora vamos a hablar un poco del cuartel de Río Seco. En Río Seco, ya hablé de este cuartel, que el jefe era el cabo Morales. No recuerdo el nombre del cabo Morales. Sé que era Morales de apellido. Y ese cuartel ya no estaba fungiendo como cuartel, porque a medida que la guerra fue aumentando, este cuartel que tenía pocos militares se unió al cuartel de San Juan, que ya era un lugar de mayor fortaleza, de mayor seguridad, y el edificio se quedó bajo la custodia y el mando de los militares, y allí estaban los documentos del cuartel y todas las cosas que un cuartel se guardan. Estaba todo lo que se había eh, puesto, ¿no? Como un cuartel del ejército rural, que atendía y gobernaba todo aquel espacio de tierra. Ya dije de la ocasión en que me habían llevado allí preso cuando vino Sosa Blanco. Ya hablé de eso cuando me fui con Case Pedro al monte a esconderme para todo lo que pasó. Y también les dije cómo yo había regresado. Mi vida, desde que yo regresé el monte de Casa de Pedro Rodríguez, monte no me quedaba tan cerca, pero tampoco lejos, donde estaban los rebeldes, que yo podía ir a unirme con ellos, pues yo nunca lo hice, ya eso yo lo expliqué. Pero cuando ya yo regreso, mi vida era una vida normal. Vida normal se refiere al trabajador del campo, lo que se fuera a hacer en el campo y asistir a los cultos. Nosotros en la iglesia teníamos cultos por las noches en distintas casas. Teníamos casas en Forteza, teníamos casas en Lagunilla, bien lejos de Lagunilla, teníamos casas en Guaynacabo, teníamos casas en distintos lugares y ahí nos reuníamos y la gente venía al culto. Y venía mucha gente, más de 100 personas venían a las casas. Se llenaba la casa, se llenaba el portal, otras veces había menos personas. Teníamos culto en San Juan y Martínez y yo, como miembro de la iglesia, activo, iba a todas esas cosas y siempre estaba yendo por las noches a hacer las visitas a los cultos. Eso lo sabía el ejército, porque el ejército estaba atento a los movimientos que se hacían, porque estábamos en un país con guerra. Pero ni la policía ni los rurales se metieron conmigo, ni yo daba por qué motivo hablar, aunque ya hablé que andaba por las noches, eso lo hacía antes, con Baldo, Periquillo y Osmar Bento, éramos cuatro que salíamos, ya de eso les hablé, pero bueno, ya eso no lo seguimos haciendo, porque la situación no estaba para esto, pero tampoco me gustaba quedarme en la casa toda la noche. Entonces lo que hacíamos es ir a los cultos, no todos los días de la semana, pero sí varias veces por la noche íbamos a
a los cultos que se estaba y por ahí regresábamos y nos encontrábamos con la policía y no había problema. Pero cuando cae Batista, que pasa lo que yo he contado con San Juan y Martínez, y viene el grupo del ejército de los rebeldes y otras personas que se le unían, porque habían personas que en los pueblos o en los lugares trabajaban para los rebeldes y ellos se conocían. Ellos vinieron y toman también el cuartel de Río Seco y entre los papeles de Río Seco encontraron algo. Esto que voy a mencionar ahora, yo nunca lo vi con mis ojos, pero me lo dijeron los que lo encontraron. Y lo que después trataron de hacer conmigo me confirma que esto era cierto, pero por lo menos esto fue lo que me dijeron. Encontraron en el cuartel una lista de 31 personas. Esas 31 personas eran jóvenes y personas mayores del barrio de Río Seco. A esas personas como que la guerra y los sabotajes y todo cada vez iba en aumento, por eso fue que Batista tuvo que huirse y la guerra había llegado a esta situación. Entonces, en el cuartel, alguien de los líderes del cuartel, no sé cuál fue, ideó hacer algo que sirviera de escarmiento a los que se estaban uniendo a la guerra a favor de Fidel Castro, a favor del movimiento 26 de julio. La lista 31 hombres. Esos 31 hombres, que todos estaban libres sin saber nada, iban a ser tomados presos y el día 2 de enero, el día 2 de enero, según decían lo que decía el papel ese, que ya repito que yo no oí, pero lo que ellos decían, puedo que me equivoque que en vez de ser día 2 fuera el día 3 o el 4 o el 5, pero por ahí era la fecha. Pero yo recuerdo más como que era el día 2, por eso digo el día 2. Esas personas iban a ser ahorcadas. Las iban a agarrar y como escarmiento público se iban a ahorcar. El primero de la lista era yo, el que parecía como cabecilla de ese grupo, porque no existía ningún grupo, pero así lo hicieron. El primero del grupo era yo. No sé si ahí influyó el papalote que le vendí al hijo del cabo, o que Pedro Menéndez hubiera intercedido por mí para que regresara a la casa, o por algo que no sé la razón, pero el primero era yo. Iba a ser ahorcado. O el día 2 o el 3 o el 4, pero creo que era el día 2 de el 1959. Quiere decir que si Fidel Castro o si Batista no se hubiera ido huyendo, Dios me hubiera salvado de alguna otra manera, pero si ese papel es cierto, a mí me hubieran agarrado para un cambio y me hubieran ahorcado. Pero bueno, no pasó nada y gracias a Dios que no pasó nada. ¿Por qué menciono esto? Porque tan pronto como el gobierno de Fidel Castro toma el control, el ejército constitucional de Cuba desaparece y entonces Fidel Castro forma otro ejército, otros policías con otros parámetros. Todos los militares de Cuba de antes, algunos quedaron sueltos, otros los prendieron, fueron llevados a juicio, muchísimos los fusilaron, les ponían condenas de cárcel. El Cabo Morales, jefe de, del cuartel de Río Seco, parece que no le encontraron nada porque él se fue a vivir a Las Martinas, pero ya no como militar, sino como una persona libre. Y la situación es cuando ya todo se organiza,
hicieron una reunión que me llamaron a mí, también fue Baldo, una reunión de mucha gente, y me llamaron a, al cuartel de Río Seco, que lo tenían, eh, los rebeldes también lo tenían usándolo, después eso dejó de ser cuartel, pero en ese momento lo estaban usando. Y ya sea por lo de San Juan y Martínez o ya sea por lo que fuere, entonces me tenían allí un uniforme del ejército rebelde y un fusil. Y me dijeron que como el primero de la lista era yo y todo lo que había pasado en mi trayectoria, pues que yo merecía ser un soldado de la revolución. Me dieron el uniforme y me dieron el fusil. Cuando me dieron todo eso, yo me extrañé y dije, bueno, miren, en realidad yo no soy un militar. Mi vida entera he estado en la iglesia y yo estoy en la iglesia y yo no quiero ser militar, nunca lo he sido. Yo soy, inclusive no tomo armas tampoco porque soy de la iglesia y nosotros no tomamos armas. Pero Baldo, que era mi amigo y que sí le gustaba todo eso, pues yo le dije, miren, si ustedes quieren, denle mi lugar a Baldo, que él sí le gusta y él sí acepta. Y entonces le pasan a Baldo el uniforme del ejército y le dan el fusil y ya Baldo se pone su uniforme, su gorra, su fusil. Y él se creyó que es verdad que era así. Y estuvo como 3 días sin quitarse ese uniforme. Y andaba por todas partes porque no había organización. No sabía ni lo que quería que fuera. Y entonces andaba por todas partes con su fusil y se enfermó. Cogió una ronquera que no podía ni hablar. Finalmente tuvo que entregar todo porque él no sabía, ni los que estaban dirigiendo sabían cómo hacer. Estaba un país que se estaba iniciando en un nuevo tipo de vida y bueno, Ibardo tuvo que dejar todo porque se enfermó. Poco después se establecen las milicias, porque estaban entonces los soldados y estaban las milicias. Ya en una historia que conté antes, hablé de dos que se me aparecieron en la casa una noche. Bueno, en esas milicias, allí había uno que o él se nombró o alguien lo nombró porque era un caos lo que había. Este hombre se llamaba Eminio Delgado, Eminio Trujillo. Y él se puso jefe de las milicias que se iban a formar. Y le decían Camilo porque se parecía un poco en la cara a Camilo Cienfuegos. Entonces él me llama a mí y dice, tú vas a ser aquí de la milicia y tu deber ahora va a ser estar vigilando y quiero que me vigile a esta persona y a aquella otra persona. Y yo le dije, mira, Emilio, tú me perdonas, yo no voy a ser miliciano, yo no quise ser militar porque ese no es mi mundo, no soy enemigo de nadie, pero yo no soy miliciano y mucho menos chivato de estar hablando de otra persona. Y entonces él me pone, bueno, tienes que velar a fulano. A dos me puso para velar, no digo los nombres aquí. Y al otro día viene pidiéndome informe. Le dije, mira, Emilio, me pasé todo el día durmiendo, porque yo ni voy a ser chivato, ni voy a ser miliciano. Así que búscate otro. Y ahí pues me dejaron tranquilo. Pero sí se organizaron las milicias en ese tiempo y otras cosas pues siguieron funcionando. Bueno, quise compartir esta otra parte con esta otra historia eh, de mis recuerdos de Cuba. En la otra que voy a hablarle de una huelga que hubo al inicio de la revolución en Río Seco, en San Juan y Martínez, en el tabaco, los trabajadores del campo Human Land, en los que trabajamos en la cosecha de tabaco. De eso les voy a hablar. Bueno, hasta la próxima.